increíble, sino pues bueno. Entonces, vamos a tratar de divertirnos porque, para que se nos quite ahí como el sueñor, porque yo todavía no ando así. Y bueno, vamos a empezar con el impresionismo. ¿Se acuerdan que la clase pasada, ay Dios mío, no se les compartió la pantalla? Yo ya andaba bien puesta, yo ya les había puesto el PowerPoint. Ok, ahí estamos. Vamos a empezar con, ¿por qué está? Ok, déjenme mover. Con el impresionismo, estos chicos, bueno, van a ser los relegados de aquellos salones en París y se van a unir justo para hacer sus propios salones y sus propias exposiciones. Lo interesante es que nos van a abrir como todo un espectro de nuevas maneras de pintar, de nuevas maneras de ver el arte y ver la vida a través del arte, ¿no? Bueno, ellos van a celebrar la vida moderna parisina. ¿Se acuerdan que en la clase pasada veíamos que ya se había formado como esta idea de ciudad moderna? Ya los temas no son religiosos, ya no son tampoco de la grecolatinos, ahora son diversiones y ocupaciones de gente de la ciudad. Entonces son temas muy mundanos, muy cotidianos y vamos a ese paisaje citadino. Si ustedes recuerdan, en el romanticismo había estos paisajes naturales porque buscábamos como todo lo que era propio o nacionalista, ahora buscamos como los paisajes de la ciudad. Bueno, todo lo que es la naturaleza, ¿no? O sea, salir al aire libre, porque estaban sí, cansados de pintar encerrados. Sí. Pero es una naturaleza suburbana y aparte es una naturaleza Ajá. urbana, ¿no? Eso Ajá. es como el contexto, porque además el impresionismo es un movimiento por completo parisino. Los artistas van a buscar ir a París a instruirse y a trabajar estos nuevos modelos de la pintura. Ellos van a tener su foco principal en los efectos de sombras, reflejos, luminosidad, brillo. Por eso tienen que salir a la calle a pintar. Y sus pinceladas van a ser muy, muy regulares, muy cortitas, porque van a contrarreloj, ¿no? O sea, como uno de las ideas como principales es poder retratar en la pintura el paso del tiempo a partir de las sombras que se van proyectando en la misma pintura. De hecho, en las pinturas de Manet y de Monet, se puede detectar en algunas qué horas son, si dependiendo del tipo de luz que tiene el cuadro, ¿no? Entonces, si empezó a las 12 del día, ajá, se hacen las 2, luego se hacen las 4, se hacen las 6 de la tarde, se puede ver a partir de la luz. Entonces, de aquí como nuestro análisis de cómo veíamos la obra va a cambiar por completo, ya nos vamos a fijar más en la pincelada, nos vamos a fijar muchísimo en las sombras para saber cómo es que estaban pintando. Y bueno, en este momento también es cuando nace como la Vivoem y esta zona de Montmartre y el Moulin Rouge va a ser como va a ser la zona pobre porque no van a tener tantísimo dinero, pero los va a congregar y se va a volver esta zona roja por la cultura, ¿no? En este periodo vamos a tener varios artistas importantes, ahorita los vamos a ver. Los impresionistas, que tenemos a Manet, Monet, Renoir, Degas y Sorolla en España. El último va a ser español y va a estar ahí. El resto van a estar en París. Los prerrafaelitas, ¿se acuerdan que la clase pasada les hablaba de los prerrafaelitas? Ahorita vamos a ver un poquito de ellos, de Rossetti, Milay y Hunt. Hunt como la salsa capsu, ya sé. Y los posimpresionistas, que estos nos llegan a causar cierta fascinación porque son quienes pintaban así con puntitos, todo es puntillismo, que es Seurat y Signac. Y lo interesante también, ya llegado este periodo en el arte, es que vamos a empezar a trabajar con poéticas o individualidades o poéticas.
Es decir, ya no podemos mantenerlos a todos en un solo lugar, ya no podemos hablar de, toda esta pintura se caracteriza por estas razones, sino que cada artista tiene su propia manera de pintar, su propia manera de expresarse, y entonces nos cambia todo el paradigma artístico, ¿no? O sea, literal, cuando llegamos a este post-impresionismo, que además es una cuestión como de 5 años, o sea, ni siquiera es como de, sí, pasó un siglo de impresionismo, entramos a la zona de las poéticas. ¿Por qué me gusta llamarla poéticas y no individualidades como lo marcan los libros? Porque desde mi perspectiva, estos artistas a partir de este periodo generan una esencia común que puede ir de un movimiento a otro, ¿no? O sea, pueden tener una etapa donde fueron como muy académicos, luego pueden tener una etapa donde son más apegados al impresionismo y luego se van a ser sumamente expresionistas, pero podemos ver la esencia, ¿no? De toda su obra. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a movernos ahora. Se les nota pues que estudiaron, o sea, se nota el estudio. Exactamente, ya son artistas que se dedican justamente a estudiar, ¿no? Ujú. Vamos a irnos a la internet porque les tengo un montón, pero un montón de obras y como ya vi que se ven mejor aquí, pues lo vamos a hacer así, ¿va? Va. Ok, esta es una de las obras representativas de Manet. Esta obra que es se me fue el nombre de la chica, justo va a empezar a motivar otro tipo de tema. ¿Se acuerdan que en el rococó hablábamos, bueno, sí, como de la sensualidad y que las chicas, los paisajes como más, digamos, normalizados en el coqueteo? Bueno, aquí empezamos a hablar un poco como de las doncellas y naturalizar un poco también el asunto de la dama de compañía o la prostitución, ¿va? Que va a ser como también un asunto que nos vamos a encontrar con el desayuno sobre la hierba. Y es justo esto, ¿no? O sea, entender que se empieza a normalizar este tipo de modelo y que ya no los desnudos que teníamos en el Renacimiento o los desnudos que teníamos también en el Barroco, siempre eran ninfas o siempre eran mujeres que no eran palpables, no eran asequibles. Entonces, aquí ya en este momento ya estamos hablando, yo creo que desde la maja vestida, la maja desnuda, ya estamos hablando de pintar mujeres que son reales y que además tienen ciertos oficios. Por otro lado, esto es importante mencionar porque la Ópera de París funcionaba como un centro, digamos, pues sí, era como de entretenimiento, pero era para los hombres de la clase alta. Entonces iban a hacer negocios ahí y las chicas que estudiaban ballet eran también prostituidas por la misma academia francesa, ¿no? Eso sí, es algo muy, muy, muy triste, pero real. Y muy bien sabido, y además solamente las chicas de clase, perdón, los hombres de clase alta accedían a estas chicas que eran las bailarinas, ¿no? Entonces, bueno, ya aquí ya empezamos a ver algunos aspectos de esta pincelada fuerte, rápida, pero todavía estamos en estudio. No hemos salido a la luz del día y a la naturaleza. Esta pintura es de Pizarro. Pizarro va a ser justamente el artista que nos va a dar la entrada al puntillismo. Él es evidentemente impresionista, pero si ustedes pueden notar, el tipo de pincelada que tiene es muy, muy, muy pequeñita y nos va a llevar justamente a esto, ¿no? El impresionismo. Lo bonito del postimpresionismo. Lo bonito de este autor y de estas técnicas es que sin necesidad de definir las figuras podemos entenderlas.
El asunto también es que nos va a dar al espectador otra manera de ver el arte. Ya el alto formato que habíamos venido como recabando en los siglos previos nos pedía que nos alejáramos de la escena. Bueno, el impresionismo nos pide también que nos alejemos muchísimo para poder entender como la escena completa y que nuestra mente juegue para formar, digamos, como la El único. silueta completa, ¿no? Ujú, ujú. Ajá, el delineado. Les digo que ando medio pendeja, muchachos, es que entre la calor. No te preocupes. Ponte a Pero pintar puntillismo. ya sé, para quedar El así. puntillismo relaja. Ya sé. Bueno, es otro artista, Morisot, y es la cuna. A mí es bueno, es una obra que me causa bastante ternura. Las voy a hacer más grande para que la podamos apreciar. Chequen los ojos de la mamá. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Santa Teresa y su éxtasis y como este asunto de las expresiones? Y el bebé, ¿no? O sea, siendo una pintura impresionista, lo bonito es que dentro de esta pincelada rápida y tal, podemos ver la transparencia de la tela, que nos permite ver a la bebé y el cómo la cuida, ¿no? O sea, cómo está esta mujer viendo a la bebé y la mano que además está agarrando el tul con el cual está protegiendo a la bebé, es impresionantemente bello. Volvemos a lo mismo, estamos en un espacio cerrado, no es el impresionismo de las calles de París, pero de igual forma nos habla también de movimiento, ¿no? O sea, una cuna no es un lugar estable. Una cuna generalmente se está meciendo o esta es una escena donde debe de existir movimiento. Y también habla de como más que de los sentimientos, ¿no? O sea, es lo que ellos quieren, pues, expresar que que la obra en general te hable, te diga qué está sucediendo, ¿no? Eso está bien interesante, Gaby, porque justamente vamos a llegar a un momento donde las obras se empiecen incluso a escuchar, ¿no? Ya es como una especie de arte ahí kinestésico peculiar. Ajá. Bueno, ahora sí, esta es a la que se le culpa de ser como la obra que le da el nombre al movimiento, que es Impresión Sol Naciente, de Monet. ¿Recuerdan las obras de Turner? Sí. Entonces, o sea, para mí, quizás Turner es está un poquito más descabellado, ¿no? A la hora de pintar y de hacer como todo este trazo un poco más rápido. Obviamente los materiales son distintos. Turner usa mucho la acuarela y como el carboncillo. Y bueno, obviamente Monet va a utilizar el óleo. Pero un asunto importante también con esta pintura va a ser, por ejemplo, los colores. El color aquí, ¿se acuerdan que les decía que con la revolución industrial cambian los colores? Ok, el color aquí, este naranja no lo habíamos visto antes en el arte. No existía y es posible gracias a la revolución industrial y entonces nos permite ver como el mundo de otros colores, ¿no? Se cree, se piensa, se dice. Y bueno, aquí podemos ver obviamente el cambio de luz, ¿no? De lo más luminoso a lo más opaco y el cómo se va trabajando esta pincelada rápida para poder mostrar las sombras. Se dice, se cuenta y se cree que Van Gogh traía una cajita consigo con un montón de estambres que había recopilado durante su vida más joven, ¿no? Porque él era joven. Y se muda a París con esta cajita porque él quería buscar esos colores para poder pintar, ¿no? Porque previo no era posible hacerlo. Entonces está bien bonito porque ya sabemos que él es así como un estallido de color. Bueno, estas
son los, déjense, se los hago más chiquitos. Estos son las amapolas de Monet, que es otro tipo de pintura diferente al sol naciente. Es más, digamos, como de escena cotidiana, ¿sí? Ya, o sea, sí al aire libre, pero no es como este paisaje tan vacío que podemos tener cuando hablamos como de lo marítimo, ¿no? De estos lagos o de estas escenas donde no hay personas. Este tiene un poquito más vida, más color, más movimiento. Entonces me parecía como interesante que lo pudiéramos ver y el cómo nos podemos figurar sin problema al niño y a la señora, ¿no? O sea, aunque no se le vea el rostro como tal, los podemos apreciar sin problema alguno. Entonces, bueno, vámonos al siguiente. Este es el balcón de Renoir. Renoir va a ser uno así como de los, pues va a ser como de los artistas más fancies de esta época. Además, se cree que, bueno, no se cree, se sabe que sabía cobrar muy bien por su trabajo y además de los pocos artistas que logra terminar sumamente bien su vida. O sea, el señor casonón y la neta sin sufrir como el resto, porque la mayoría vivía en condiciones muy paupérrimas, ¿no? Entonces, bueno, él estuvo siempre como muy centrado en su derecho de poder cobrar y poder trabajar también como por encargo, ¿no? Entonces, con Renoir vamos a tener como tanto las escenas fuera como este otro tipo de escenas de la clase burguesa, que aquí podemos ver, ¿no? O sea, la chica en el balcón, y además están en la ópera de París, ¿no? O sea, es gente que pertenece a las grandes élites. Y bueno, vámonos por aquí. Este es el Puerto Marly de Sisley. Hay dos obras, y o sea, este lo traje a colación porque en este momento histórico para el arte es muy común encontrar más de una obra con el mismo tema o con el mismo nombre. ¿Por qué? Porque lo que van a intentar va a ser mejorar el paisaje que ya estaban pintando, o porque se van a crear como una cierta obsesión por generar o mejorar la obra, que es ahí como una cuestión que vamos a tener, por ejemplo, con Munch, que vamos a tener también con Van Gogh. De esta obra hay dos versiones, y una versión es en París y creo que la otra es en los Países Bajos, pero es exactamente la misma, o sea, el mismo paisaje. Lo que va a cambiar van a ser nuestras perspectivas como de color, ¿va? ¿Por qué? Porque justamente lo que cambia va a ser la luz de los lugares. Pero además es muy bonita esta pintura porque si ustedes notan aquí, déjenme les hago el zoom, ahí está el zoom. La gente que está es como una especie como de muellecito donde llegan las canoas, pese a ser trazos tan pequeñitos, tan sutiles, las personas se pueden ver perfectamente, o sea, puedes imaginarte la escena por completo. Eso es como lo maravilloso del impresionismo, ¿no? Que con toda esta velocidad llegan a esta cuestión tan nítida, ¿no? Es un poco como, bueno, para mí, porque, y no soy, vaya, no soy una autoridad, ¿no? En el tema, no pertenezco a la Academia de las Bellas Artes, pero para mí el arte te debe generar una ilusión, ¿sí? Que cuando tú te presentes ante él, te haga que la ratita empiece a correr y que despierte tu imaginación y tu capacidad de asombro, que es algo por lo que no me gusta mucho el hiperrealismo, porque, que claro, tiene muchísimo mérito, evidentemente, porque pintar para que parezca una fotografía es increíble,
pero entonces se pierde por completo esta capacidad de asombro con el espectador, ¿no? Exacto. Y el cómo vas descubriendo los detalles y que dices, neta, no manches, a ver, pero si nada más le pintan, incluso cómo se ve el agua, que si ustedes lo piensan, sí, sí se nota así el movimiento, sí, sí se nota así el brillo del agua, y cuando ustedes hacen un zoom, dices, güey, o sea, son puras rayitas, ¿no? O sea, Sí. no hay como todo este academicismo que veníamos acarreando con los otros artistas, ¿no? Del ¿En neoclásico. dónde es muy notorio, ese? En el anterior, en el de las amapolas. Sí, Si tú vamos a acercas ponerlo. toda la carita del niño, Uh-huh. solo tiene unos tracitos en lo que es el perfil de la nariz y Sí, tantito, vamos a hacerle suma al y de niño. sí, chécalo, es un imperceptible casi como sombra. Sí, exacto, porque si te alejas, Le ve la cara. ajá, ese es el juego de la ilusión, ¿no? Con el cual el arte se juega, o que para mí, o sea, en mi idea debería de jugar, y eso es la capacidad de asombro, que es como algo que también te llena mucho, como cuando eres niño, ¿no? O sea, el arte tiene esa maravilla de llevarte ese sentimiento y esa emoción de cuando estabas chiquito. Bueno, esta es Mary Cassatt, de las pocas artistas que vamos a ver, que, ojo, también ya, ya existía, ya empezaba a ver, como se acuerdan de las clases pasadas, la figura de la mujer que pinta, o de la pintora, y Toulouse-Lautrec, de hecho, va a ser uno de los que se la pase pintando una chica parisina que creo que se llama Susana, que es también pintora, y bueno, él se la pasa pintándolo en todos lados. Esta es la niña también que borda, o mujer que borda se llama, que es una pintura muy, muy bella. No nos presenta los grandes cambios como, o más bien se embona muy bien dentro de todo el movimiento impresionista. Hay ahí todavía algunos residuos del romanticismo, ¿no? En esta cuestión de cómo se presenta al personaje. Recuerden que el romanticismo va a ser como mucho de esta persona en sí misma y las emociones y tal. Entonces, bueno, aquí todavía hay como un rezago de eso, así como lo vimos con Monet y esta alusión a Turner, ¿no? Que es, todavía no termina como el movimiento todavía no se desprende por completo del romanticismo. Y esta pintura que es como famosísima, que es La fiesta en el bote de Renoir, porque sale en Amélie, no sé si se acuerdan, que es la que el señor quiere pintar y tiene como varias copias de la pintura porque no logra captar a la chica de acá atrás, ¿no? Y es bonito porque justamente este señor en la película menciona esta cuestión de cómo el artista tuvo la capacidad para poder tomarle los rasgos a todos y mostrar esa expresividad, pero que esta chica justo no la logra captar porque ella está en otro mundo, ¿no? O sea, la chica está realmente en su pedo. Bueno, la señora que mandó a hacer el cuadro es esta que vemos aquí con todo y su perrito. Yo también, si le pudiera pagar a un artista internacional, haría que me pintara con mi perro. Entonces, muy bien ella. Ella lo mandó a hacer. ¿Mandé? Dándole un beso a tu perro. Sí, con mi Toulouse precioso. Entonces, bueno, ella lo manda a hacer, pues es como una especie de celebración con sus amigos, les pide a sus amigos que vayan y posen para Renoir de manera independiente, o sea, no fue algo que se lo aventó el mismo día, y de hecho se nota, ¿no? O sea, pese que pertenece al mismo movimiento, podemos ver que hay como un mayor cuidado, ¿no? O sea, aquí la niña tiene nariz y tiene dientes, no está como el otro niño que nomás tenía ahí las 2, 3 rayitas para figurar la cara, ¿no? Uh-huh. Y las expresiones de todos, que
que es lo bonito de esta pintura, que podemos imaginarnos qué están pensando, ¿no? O simplemente nos lleva a pensar, si nosotros estuviéramos ahí, pues dices, claro, o sea, yo estaría pasándome la bombísima, quizás yo traería la botella de vino en la mano, ¿no? Y me pondría como Oye, por acá. Mande. y hay otro detalle también que define el impresionismo, que siempre utilizaban, a veces es un poco imperceptible, pero si lo le haces zoom, como dices tú, o sea, te fijas bien, todas las figuras tienen una orillita negra. O sea, todo termina en una sombra negra. En sombras negras. Sí, por eso se llama impresión, o sea, es una de las cosas que impresiona porque lo hace resaltar. Claro, pero que además no es delinearlas, ¿no? O sea, es que ese es el asunto. No es Porque no las exactamente, no es delineaban. Es no, hacer el es juego de como una sombras y especie, luces. exacto, como una especie de una tercera dimensión, algo así, o Sí, sea, de hecho el por acá se puede ver. darle la dimensión atrás hacia adelante y eso. Ujú. Aquí se puede notar que tenemos como estos dos trajes Exacto. y esta línea que sí es muy Así. imperceptible y de hecho Y por está lo general, por acá. a un lado, o sea, abajo o arriba de Ajá, esta línea, hay un brillo, siempre, ajá, que es la luz para poder hacer el que es lo que contraste hace que... y Exacto, que puedan tener esa profundidad, justo, ¿no? exactamente, exactamente. ¿Cómo se llama otra vez? ¿Y el autor? Este es Renoir. Renoir, No. es de Renoir. Este Renoir y es La fiesta en el bote. Y eso, ¿no? O sea, vámonos aquí a este tipo de expresión que tienen los chicos, o sea, se nota, en este momento ya hay fotografía, entonces ya los artistas también pueden jugar con la fotografía para poder pintar, antes no se podía, en este momento sí. Entonces lo más seguro es que tenían a los modelos y también tenían fotografías de ellos para poder captar como todas sus expresiones con esta técnica, que es muy, muy borrosa, pero es la maravilla de esta pintura, que se puede ver dentro de esta difuminación, se puede ver nítida, ¿vale? Ujú. Y bueno, seguiremos imaginándonos qué es lo que piensa la niña que anda por ahí hasta el... Probablemente ella estaba borracha, esa es mi hipótesis, pero esta es una pintura de Degas, es el baño, o ahorita les digo, la tina, la bañera. Latina, ajá. Uh-huh. De Degas. Ok, Degas es un artista impresionante. Lo van a reconocer porque tiene un chingo de bailarinas. Este es pastel, ¿verdad? Sí, Este es fue una de las, eh, ¿cómo se llama? Pues de las vanguardias, porque fue la primera obra que presentaron de puro pastel. sí, y además cuando presenta esta, estoy borrando aquí algunas para poderme hacer más espacio más para allá. Cuando presenta esta, el impresionismo ya estaba bien aceptado por toda la crítica, ¿no? O sea, ya eran artistas ya más reconocidos, ya se les había dado como esta facultad de poder decidir que estaba bien dentro del movimiento y que no, o sea, ya los críticos les tenían como este tipo de compasión, por así decirlo, ¿no? Les quiero buscar, miren, nada más para que chequen cómo va a salir la búsqueda. Bailarinas. Cada vez que vean bailarinas, estamos hablando de Degas. Y la mujer del meme. Esta es la obra del meme. No sé si lo han visto. Pero ¿Cuál? la de... Es que hay un meme que dice, vive tu vida como si fuera una obra de arte. Y Ajá. ponen esta, ¿no? ¿Cuál es? Ah, la señora. Ajá. No, no lo he visto. Entonces, bueno, siempre que se lo encuentren, que encuentren bailarinas, seguramente estamos hablando de Degas.
Y el asunto de por qué por qué se vuelve un artista tan interesante, uno, él es de los que empieza a trabajar con fotografía. ¿Por qué? Porque justo pinta bailarinas, entonces tomarlas en movimiento es muy complejo. Se vuelve también sumamente, digamos, polémico porque está siempre dentro de la Academia de Ballet de París y este dato que les comentaba, las niñas que trabajaban ahí pues eran prostituidas entre las clases altas parisinas. Entonces se preguntaba a la gente, bueno, ¿y este hombre qué tanto hace dentro de ahí, ¿no? Con las bailarinas. Y además él tiene una escultura en cera, porque justo él empezó a experimentar con otros materiales. La cera no era un material que se buscara para la escultura. Ya saben, o sea, cuando alguien pensaba en escultura siempre era o granito o el mármol, y él dice, yo la voy a hacer en cera, ¿no? Y le paga a una de las niñas, a una de las bailarinas. La academia lograba tener becas para las personas de bajos recursos. Y entonces él le paga a una de las chavitas que creo que tenía como 12 años para estar yendo a su estudio y poder lograr hacer el molde de esta escultura en cera. El asunto es que, bueno, cuando termina la obra, que se llama La Pequeña Bailarina, una está en el Museo d'Orsay en París y la otra está en Washington, por si tienen, creo que está más cerca a Washington, en la National Gallery. Y déjense las pongo porque es muy linda, pero esta escultura escandalizó prácticamente Oye, a medio mundo. Sí, esta es la que está en el Metropolitan en Nueva York, en el salón sí, de gas. Ah, ok, sí, 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 ya. sí. Sí. Hay varias copias. Digo, una Es está lo en que te iba a decir, Orsay. yo creo que es una copia porque no me acuerdo de que tuviera tela el vestido. Sí, O sea, según me yo son acuerdo como que era 5 o como, 6 copias. Este es el ah, ok, momento donde sí. casi todos los museos van a tener una de las tantas obras del artista. No te apures, ¿no? O sea, yo lo que sabía es que una estaba en Washington, en la National Gallery, otra estaba en el Orsay. Sí, es cierto, una está en el Met y no sé Sí. dónde esté la otra. Bueno, es esta la escultura. Y el asunto, la niña está en la tercera posición de ballet. Escandalizó a media élite de París, que además eran quienes accedían a los salones, porque se creía o las mujeres pensaban que la niña estaba en una pose muy provocativa. Nosotros lo vemos y decimos, güey, es una niña común y corriente, ¿no? O sea, a punto de bailar, pero no, escandaliza justamente por este asunto de que las chavitas, las bailarinas eran, pues sí, o sea, la palabra más que lo define es prostitución, ¿no? O sea, eran rentadas con la gente de la clase alta. Entonces, decían, bueno, es que es una niña muy vulgar, o porque estaba así, porque se metió en el departamento de Degas, y porque posó para él y tal. Y el chiste es que cuando Degas la presenta, que es aquí cuando nace la narrativa en los museos, ¿va? O sea, esta cuestión de armar exposiciones con una narrativa. Él tenía a la pequeña bailarina al centro y a los dos costados tenía a dos criminales en dibujo, que había hecho así como de manera muy rápida. Dos criminales que habían sido acusados, creo que de pederastía, ¿no? Entonces, lo que él quería mostrar es que la pequeña niña estaba en medio de dos pederastas,
¿no? Y que con esos ojos, con los ojos del pederasta, es que la gente de repente veía a estas niñas de el ballet. Entonces, esa es como la historia de la bailarina y que además nos cambia por completo cómo se va a trabajar los materiales en la escultura, ¿no? Que ya hay como una posibilidad para trabajar con otras cosas. Bueno, entonces vamos a tener que con Degas hay mucho a esta temática, como en esta, la bañera, que es una chica que evidentemente está en la pubertad, no es una adulta, pero no vemos su cuerpo como explícito, hay como esta cuestión también un poco bullerista, ¿vale? Y bueno, esta es la obra que, digamos, va a sintetizar el movimiento impresionista antes de que podamos entrar a los... ¡Ay! Ahí está. A los post-impresionistas y a los post-rafaelitas, o pre-rafaelitas, perdón, que es el desayuno sobre la hierba, ¿va? Me gustó. De Manet. Ah, ya sé, en la encueración para la calor. Entonces, porque está haciendo un chingo de calor. Con esta obra, obviamente se nota la diferencia de trazo, pero aquí es cuando dicen, ok, ya no estamos hablando de ninfas, estamos hablando de mujeres que están en pleno idilio con aquellas o aquellos hombres que pueden pagarlas, ¿no? Y que no hay una, digamos, como una sensación de pudor, ni hay, ni hay una idea fantástica sobre qué es ella, qué ninfa, no. Simplemente se dedican a los placeres del mundo y están tomando ahí el calorcito rico, la sombrita, pasándolo chévere, ¿no? Entonces ya, estamos muy, 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 muy dentro de la cotidianidad. Entramos a los pre-rafaelitas, que se acuerdan la clase pasada. Les mencionaba que son estos ingleses que dijeron, ay no, o sea, qué hueva lo que está pasando en París, y mejor hay que pintar como se pintaba antes del Renacimiento, ¿no? Tú dices, está bien, no hay pedo, pero, o sea, se los pongo y lo quise exponer porque va a pasar aquí un poco como lo que nos sucedía a todas con la arquitectura. ¿Qué pasa si yo me encuentro esta pintura y veo que es del 1857 y digo, es que no, o sea, me empieza a causar un shock, ¿no? O sea, para mí esto es por completo medieval. Bueno, pues ya sabemos que hay como una onda de chavos en Inglaterra que decidieron pintar como se pintaba antes de Rafael. Y este es de Rossetti. Rossetti es un inglés que empezó el movimiento junto con estos otros dos chicos y ahorita ya van a reconocer, van a saber dónde estamos. Y pues nada, ¿no? O sea, pese que asumo, sí vemos como esta situación de la pincelada rápida, no hay mucha diferencia a lo que podíamos ver con la pintura medieval, que quizás era un poco más lisa, tenía un poco menos textura, pero busca tener estos mismos lineamientos, ¿no? Que tenían. Bueno, John Ebert, y esta es la Ofelia, que yo creo que, déjenle doy zoom, que todo el mundo hemos visto, yo creo que de los pre-rafaelitas es la obra más sonada y es la más vista y es como la más representada. Creo que en la película esta donde el mundo se les deja ir, y Melancolía, la película de Melancolía, hacen una alusión justo a esta pintura, ¿no? Es muy bella. Los rasgos del rostro a mí no me parecen nada medievales, me parece que es como una especie de pintura más renacentista, más rafaelita que pre-rafaelita, o sea, por el tipo de composición que tiene, el tipo de detalle que vemos, o sea, el asunto con esta pintura es porque no es alto formato, esta está en el Tate de Londres,
Es pequeña, la pintura no es grande, y chequen el tipo de detalle que maneja con simplemente la vegetación, ¿no? O sea, les voy a ir haciendo como... Es brutal, o sea, la manera en la que pinta es brutal. O sea, ¿ya vieron el pajarito? Ok, el pajarito, ¿no? Es divino y sobre todo, bueno, pues esta fase donde, bueno, ya mataron a Ofelia, que está inspirado también en una obra de William Shakespeare, ¿vale? Y que Ofelia se va a volver como esta mujer icónica que representa la fragilidad y la sutileza de la mujer. Este es otro pre-Rafaelita. Él es Hunt, él es el de la salsa capsule, perdón, pero siempre lo pienso así. Entonces, perdón, mi mente